¿Cuál crees que es el futuro de el análisis de datos de Power BI y de todas estas herramientas? Yo creo que es algo como esto. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy listo para analizar tus datos de ventas. ¿Qué necesitas saber hoy? Hoy quiero ver cómo han ido las ventas en los últimos 2 meses. Las ventas de julio y lo que va de agosto muestran una tendencia estable, superando significativamente los resultados de junio. ¿Quieres saber más sobre alguna categoría en específico? Muéstrame cuáles han sido las categorías más relevantes. Vehículos y relojes de hombre son las categorías que más relevancia han tenido en ventas recientemente. ¿Te gustaría profundizar en el rendimiento de alguna en particular? Sí, muéstrame la de relojes de hombre. La categoría de relojes de hombre ha tenido picos importantes en julio y principios de agosto, con ventas destacadas los días 23 y 25 de julio. ¿Te gustaría analizar algún día en particular? No, con eso ya es suficiente, gracias. Entonces, creo que es literalmente conversar con los datos, ¿no? Podemos hablarles, decirles que queremos ver cambios, queremos ver tendencias y hasta podemos tener algunos modelos para prever cómo van a ir evolucionando, ¿no? Entonces, muy seguramente las tecnologías tradicionales van a seguir vigentes, pero van a tener que apuntar hacia este tipo de dashboard, de manejo de datos, de analítica de datos, porque son mucho más eficientes. Y esta está hecha, tenemos conectada una base de datos SQL y está desplegada con Vercel. Entonces, creo que son soluciones que hoy día se pueden construir muy fácil y que van a permitir de una forma más eficiente que usted tenga este dashboard o la información de su empresa o de su negocio a la mano.